Muy buenos días, mi nombre es José Fernández, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y hoy yo les voy a hablar sobre el reglamento para trabajos de grado de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad vamos a hacer énfasis en cinco aspectos importantes para los trabajos de grado, como lo son el proyecto de investigación, la estructura del contenido de ese proyecto, el contenido del proyecto, las referencias y anexos del proyecto, así como también los aspectos formales. Bien, antes de comenzar con lo que es con lo que son los aspectos que vamos a ir desarrollando, primero vamos a hacer una pequeña definición de lo que es el proyecto de investigación. Y un proyecto de investigación representa la planificación formal de un proyecto de investigación que el estudiante desea realizar. Que el estudiante desea realizar. Este tiene como fin o como finalidad describir la estrategia metodológica, el propósito, los objetivos y todos los recursos a utilizar para el desarrollo del estudio. Bien, una vez realizado la definición, podemos pasar a lo que es el proyecto en sí. Y el proyecto de investigación puede tener dos enfoques epistemológicos, como lo son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo está orientado a la comprobación de hipótesis mediante datos medibles, mediante datos medibles. El enfoque cuantitativo consta de una estructura secuencial ordenada. ¿Qué quiere decir con eso? Que debemos tener un un título posible o tentativo, un título tentativo, la carta de aceptación de tutor o jurado, debemos tener lo que es el planteamiento del problema, debemos tener la justificación del problema, los objetivos del proyecto, debemos tener lo que es el marco metodológico, eh, el marco teórico, así como también las referencias y anexos. Por otro lado, tenemos lo que es el enfoque cualitativo, que parte de lo que es el análisis de una situación objeto de investigación. Y esta más que todo, tra- y esta más que todo nos permite tener un desarrollo flexible por fase o momento. También el, involucra lo que es la teorización del fenómeno de estudio, y las reflexiones críticas del investigador. Entonces podemos decir que el enfoque cuantitativo es algo más estructurado y que va por fase, por capítulos, mientras que el cualitativo es un poco más flexible, ya que es desarrollado por fases o momentos y no es algo que uno pueda comprobar con datos medibles, por eso su nombre lo explica, es cualitativo. Siguiendo, pasamos a lo que es el siguiente aspecto, que es la estructura general del trabajo. Y el trabajo de investigación consta de su estructura consta de tres partes fundamentales, que son las páginas preliminares, el cuerpo del trabajo y las referencias y los anexos. Las páginas preliminares son aquellas páginas donde van a ir los elementos de identificación y los elementos introductorios. Estos pueden ser cubiertas, portadas, la carta de aceptación del tutor, las dedicatorias y agradecimientos que pueden ser opcionales. eh, Eso es opcional, no es netamente obligatorio. También debe contener un resumen. Este resumen sintetiza lo que son los resultados, la metodología del trabajo, y todo eso debe ir en menos de 300 palabras y puede tener de 3 a 5 palabras clave. El cuerpo del trabajo. El cuerpo del trabajo es donde se va a desarrollar en sí el trabajo de investigación o el proyecto de investigación.
Las referencias y los anexos es una información complementaria, es una información complementaria al proyecto de investigación que puede llevar material complementario, así como un listado bibliográfico ordenado de manera alfabética, según las normas establecidas. Pasamos a lo que es el contenido del trabajo el contenido del trabajo va, como lo dije antes, va a depender del enfoque que queramos utilizar, bien sea el enfoque cuantitativo o el cualitativo. Como podemos ver en los componentes, en el enfoque cuantitativo tenemos una serie de componentes, que es lo que sería la introducción, el problema, el marco teórico, el marco metodológico y el resultado y la propuesta. Todos estos componentes ya sabemos o sea, lo hemos visto en anteriores asignaturas como metodología de la investigación. Entonces sabemos que la introducción abarca lo que es los propósitos y estructura general del estudio. El problema nos define la situación objeto de análisis, debe también contener los objetivos, la justificación, los alcances y las limitaciones. El marco teórico es donde van a ir todas las bases teóricas, todas las bases teóricas del trabajo de investigación. También puede llevar los fundamentos legales y la operacionalización de las variables. Mientras que el marco metodológico debe contener los paradigmas, el diseño, la población, la muestra, instrumentos de validez, más que todos los instrumentos de recolección de información con la que vamos a basar nuestro trabajo. Los resultados y la propuesta es la interpretación de los datos que obtenemos mediante esas encuestas, mediante la población y la muestra. Todo eso es una interpretación de datos y debe contener también las conclusiones y las recomendaciones. Debe tener recomendaciones y el modelo de aplicación si el proyecto es aceptado o es viable. Mientras que para el enfoque cualitativo tenemos que, como lo dije antes, el desarrollo es por fase y momento y consta de tres características, que es la flexibilidad metodológica, la teorización propia y las técnicas interpretativas. Este, Continuando, tenemos lo que es los aspectos formales y lenguaje y estilo. Los aspectos formales, lenguaje y estilo. En esta parte nos habla mucho de lo que, más que todo, de lo que debemos colocar al desarrollar nuestro contenido. Por ejemplo, tenemos lo que es claridad y precisión. Nos dice que el texto académico debe evitar ambigüedades. A la hora de redacción, no debemos cometer ambigüedades en nuestro proyecto de investigación. Eh, y nos habla también mucho de las normas. Por ejemplo, tenemos lo que es la coherencia textual. En la coherencia textual nos dice que los párrafos deben ser de 6 a 10 líneas con un interlineado de 1,5 centímetros. La consistencia terminológica y la conexión lógica entre ideas. O sea, no se puede hablar de una cosa y siguiente voy a hablar de otra muy distinta. O sea, el texto debe tener coherencia con lo que estoy hablando. Y, por ejemplo, si usamos alguna sigla o, un- o una abreviatura, debemos debemos expresar su significado la primera vez que la coloquemos. Más abajo tenemos que nos dice que es sin abreviatura. Y como lo dije antes, no se deben aceptar abreviaturas en el texto académico. Toda palabra debe escribirse completa para mantener la formalidad del documento. O sea, no podemos abreviar palabras porque si no le estamos quitando formalidad a lo que es nuestro proyecto de investigación. Luego pasamos a lo que es las especificaciones
mecanográfica. Más que todo, estas especificaciones son más que todo normas que nos dice el reglamento que debemos cumplir. Por ejemplo, lo que es la tipografía debe ser Arial o Times New Roman de tamaño 12 para el texto principal. El título, el título de primer orden en 14 y anexo en 16. No se refiere al tamaño de la letra. Lo que son los márgenes tenemos que deben ser de 4 centímetros derechos, 3 centímetros de superior y 3 centímetros de inferior. Entonces tenemos esas serían las medidas de los márgenes. El internado sencillo en preliminares y lista. El internado de 1,5 centímetros en el texto principal del cuerpo del trabajo. La paginación, o sea, el número de páginas debe ir en números romanos para páginas preliminares y arábigos para y también para el cuerpo del trabajo. Entonces tenemos en lo que es la paginación, números, vamos a usar números romanos para las páginas preliminares y arábigos. Y podemos usar números naturales, uno 2 3 etcétera, para lo que es el cuerpo del trabajo o el desarrollo de la investigación en sí. Entonces, pasamos a lo que es la jerarquía de los títulos. Otro punto importante de la norma nos dice que el cuarto nivel debe ir alineado a la izquierda, debe ir escrito en cursiva con una sangría de 1 centímetro. El tercer nivel debe ir alineado a la izquierda, cursiva y negrita con la sangría de 1 centímetro. El segundo nivel debe ir centrado en cursiva y negrita. Y el primer nivel debe ir centrado en negrita. Que los capítulos deben ir escritos en mayúsculas, centrados y negritas. También nos hace una aclaración que solo se permiten 4 niveles jerárquicos para organizar el contenido. Y por último tenemos lo que es el compromiso con la excelencia académica. Esta es una normativa que garantiza la calidad y la uniformidad institucional y la ética investigativa en todos los trabajos. Eh, el cumplimiento estricto de estos parámetros orientados a estudiantes, docentes, en la correcta preparación y redacción y presentación de investigaciones universitarias de alto nivel académico. Para culminar, cerramos con esta cita que nos dice que la investigación rigurosa y bien documentada es el fundamento del conocimiento científico y del progreso académico. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi video y les haya servido como guía para iniciar su trabajo de grado. Como lo dice el título de mi presentación, guía para la elaboración de proyectos de investigación. Muchas gracias.